¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Sí, profesor. Ya. Entonces, vamos a comenzar viendo algunos de los principales oligoelementos y su interferencia con los medicamentos. El efecto que producen estos oligoelementos es que en algunos fármacos depletan, ¿no? O sea, consumen las reservas que tenemos de algunos oligoelementos y estos oligoelementos requieren complementar, ¿no?, dentro de la dieta los requerimientos diarios para evitar justamente esa depleción o ese agotamiento de algunos micronutrientes, ¿no? El otro caso se da cuando un suplemento específico puede aumentar o disminuir de manera indeseada el efecto de un fármaco, ¿no? Comentábamos el caso del calcio de la leche, ¿no? El calcio, por ejemplo, puede disminuir tremendamente la absorción de algunos antibióticos porque forman unos complejos con el calcio que se denominan quelatos y que no se absorben, ¿no? Y en otros casos existen efectos beneficiosos, ¿no? El consumo de ciertos oligoelementos puede incrementar el efecto de un fármaco o en algunos casos disminuir el efecto adverso por suplementos específicos. Y hay otros, en este caso también, que en tratamientos que necesariamente hay que tomar oligoelementos para evitar, digamos, efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, algunos antineoplásicos tienen que tomarse con algún tipo de suplemento porque obviamente si no los efectos adversos son muy, muy complicados, entonces es necesario tomarlo. Entonces en ese caso tiene un efecto beneficioso. Entonces vamos a ver cada uno de los casos con los principales oligoelementos. El calcio probablemente es uno de los más conocidos, ¿no? Los bloqueadores de canales de calcio, desde el nifedipino, que es el más conocido, el verapamilo, el cardipino, el soldipino y otros de la misma familia, obviamente disminuyen su efecto cuando se suministra a la par que estos medicamentos, suplementos con calcio, ¿no? Entonces, obviamente la recomendación es no administrar conjuntamente, ¿no? Y a veces eso no pasa desapercibido, ¿no? Porque no sé si les ha pasado, pero cuando uno va a la farmacia y compra, por lo menos a mí siempre me pasa eh, cada vez que voy a la farmacia para comprar algún medicamento de mi esposa o mío, siempre el que dispensa me ofrece, ¿no?, suplementos vitamínicos efervescentes o de cualquier tipo, ¿no?, que están en oferta, ¿no? Y justamente en estos suplementos vitamínicos, uno de los componentes que casi nunca falta es el calcio, ¿no? Y a veces uno digamos, si está en sus posibilidades, comprar, pero en realidad no hay ninguna indicación, ningún consejo respecto a que esos suplementos debieran tomarse muy alejados de este tipo de medicamentos, por ejemplo, los bloqueadores de los canales de calcio, ¿no? Como los que vemos en pantalla. Entonces siempre hay que tener cuidado porque esos suplementos tienen una serie de elementos, de oligoelementos y vitaminas que algunas pueden interferir con medicamentos digamos, de estrecho margen, como estos que vemos en pantalla, ¿no? El caso contrario también con el calcio se da con los corticoides, ¿no? Ustedes saben que
los corticoides, no solo la prednisona, sino todos los corticoides, depletan las reservas de calcio, ¿no? Disminuyen la excreción de sodio y eso retiene agua, ¿no? Y cuando esto se agrava, ¿cómo se denomina ese síndrome? ¿Verdad? Hipopotasemia. No, estamos hablando del calcio, con los corticoides. Cuando Doctor, síndrome de Cushing. de Cushing, muy bien, excelente, excelente. Es decir, se retiene sodio y agua, y eso implica, digamos, un aumento del peso de la persona en determinadas zonas particulares que tiene este síndrome, de acumulación de agua en partes particulares, ¿no?, del cuerpo, ¿no? Pero a la vez también incrementa la excreción del potasio y del calcio, ¿no? Y es por eso que las personas que tienen que tomar corticoides por largo tiempo, ¿no?, por alguna enfermedad crónica, ¿no?, autoinmune en algunos casos, tienen que tener un gran cuidado porque los corticoides alteran no solamente el tema del calcio, sino el tema de los glóbulos blancos, una serie de, digamos, de sistemas y de órganos. Entonces, el uso de corticoides siempre tiene que ser bajo prescripción médica y, digamos, con un plan también de retiro, ¿no? No se pueden retirar de manera abrupta, sino tiene que ir disminuyéndose la dosis paulatinamente, ¿no? Entonces, en las personas que consumen corticoides, porque es inevitable, digamos, no hay otro medicamento que les haga, digamos, que para su enfermedad, tienen que consumir una dieta baja en sodio, ¿no?, para evitar justamente la acumulación del sodio, más bien una dieta alta en potasio, calcio y vitamina D, ¿no? Sobre todo en aquellas personas, como le decía, que toman corticoides a largo plazo, ¿no? ¿Quiénes toman corticoides a largo plazo? Los Básicamente asmáticos, profesor. los asmáticos, aquellas Los personas, alérgicos también. ¿Tiene dolores de articulaciones también, doctor? claro, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, la psoriasis, una serie de enfermedades donde el uso de los corticoides es inevitable, ¿no? Entonces, como lo toman a largo plazo y el calcio interfiere, el calcio, perdón, no se elimina muy rápidamente con los corticoides y ya no hay una adecuada resolución ósea, o sea, una formación de hueso, de osteocitos, justamente porque no hay el calcio suficiente. Entonces, ellos se recomienda que tienen que tomar suplementos de calcio y vitamina D, ¿no? Ahora, no solo los corticoides incrementan la excreción de calcio, ¿no? Hay otros, por ejemplo, medicamentos, por ejemplo, el omeprazol también, ¿no? El omeprazol también tomado de manera continua en personas de la tercera edad incrementa el riesgo de fracturas, ¿no? Justamente por la excreción de calcio. Entonces hay varios medicamentos, bueno, el más representativo probablemente sea el grupo de los corticoides, pero hay otros más que son de uso frecuente y a veces uno no toma, digamos, atención, que también depletan las reservas de calcio, ¿no? Otros, aquí, medicamentos que depletan son los diuréticos, ¿no? De ASA, ¿no? El tipo furosemida, ¿no? Incrementa la excreción no solamente de calcio, sino de potasio, magnesio, sodio, cloro, etcétera, ¿no?
los ahorradores de potasio también, ¿no? Entonces, en ese caso, obviamente, en ese tipo de diuréticos, el monitoreo de los electrolitos es fundamental, ¿no? En el caso de los diuréticos acídicos, tiene más bien, a diferencia de los diuréticos de asa, tiene el efecto contrario, ¿no? Los diuréticos tiacídicos tipo hidroclorotiazida incrementan la toxicidad de calcio porque retienen calcio justamente, ¿no? Entonces, aquí se recomienda no administrar conjuntamente, ¿no? Luego tenemos el caso del potasio, ¿no? Hay muchos medicamentos que incrementan el riesgo de hipercalemia, ¿no? Es decir, un exceso de potasio. Ahí están los diuréticos ahorradores de potasio tipo... ¿Qué medicamento ahorrador de potasio ustedes se acuerdan? Espironolactona, doctor. Sí, la espironolactona, exactamente. Los IECAS, ¿no? También, ¿como cuáles? Lo que acida. O IECAS, inhibidores. Enalapril. El Ajá, captopril, enalapril. así es, exactamente. Todos los AINES también eh, retienen el potasio, ¿no? Antagonista de los receptores de angiotensina 2, ¿a quién tenemos ahí? Los sartán. Ah, los sartanes, muy bien. Entonces, en ese caso, la recomendación es evitar el uso de suplementos de potasio cuando hay un tratamiento con alguno de estos fármacos, ¿no? Porque si no, sí se incrementa el riesgo, ¿no? Igualmente, limitar el consumo de algunos elementos ricos en potasio, ¿no? Por ejemplo, plátanos y algunos, algunas frutas y vegetales también ricos en potasio hay que disminuir su consumo, ¿no? Luego tenemos el hierro, ¿no? Ustedes saben que la anemia es uno de los grandes problemas que tiene el Perú, ¿no? Hay lugares del Perú donde la anemia sobrepasa en niños menores de 3 años el 70%, ¿no? Especialmente en las regiones más pobres, ¿no? Ahí la anemia golpea mucho, ¿no? Y el Estado durante muchos años ha tratado justamente de revertir esa situación, pero hasta ahora no se puede, no se puede revertir, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? En algunos casos son zonas alejadas, zonas mineras, donde, digamos, hay contaminación que impide también la absorción de hierro, etcétera, ¿no? Entonces, pero hay algunos fármacos que con el hierro forman complejos que no se absorben, ¿no? Por ejemplo, la metildopa, antiparkinsonianos como la levodopa, antibióticos como tetraciclina, antiinflamatorios como penicilamina. Entonces, evitar en esos casos el consumo de suplementos de hierro con alguno de estos, ¿no?, de estos fármacos, ¿no? Para evitar esa formación de complejos que no se absorben, ¿no? Hay algunos fármacos de por sí tienen un efecto depresor de la formación de hierro, de glóbulos rojos en general, y que contrarrestan, ¿no?, el efecto del hierro, ¿no? Por ejemplo, el cloranfenicol, digamos, produce justamente una depresión en la formación de glóbulos rojos y obviamente, aunque ya el cloranfenicol prácticamente ya no se usa, ¿no?, por su toxicidad, es preferible evitar la administración
conjunta, ¿no? Que contengan hierro, ¿no? Esto lo mencionaron algunos de sus compañeros en una de sus presentaciones. Existen fármacos que se utilizan para neoplasias, básicamente tumores a nivel ganglionar, a nivel testicular. Usan el cisplatino, el carboplatino, ¿no? Pero probablemente el cisplatino es el que mayor nefrotoxicidad y produce, ¿no? Y una de las características del tratamiento con este tipo de fármacos es que causa, por un mecanismo no conocido, ¿no? Que la eliminación de magnesio, ¿no? Vía renal. Esa eliminación grande de magnesio, que puede tornarse aguda en cada ciclo de quimioterapia, afecta casi al 90% de los pacientes. Y aparte de la eliminación de magnesio, está la eliminación de calcio, de potasio, de fósforo. Entonces, pero principalmente magnesio, ¿no? Es no solamente nefrotóxico, sino también causa ototoxicidad, ¿no? Entonces, hay una evaluación permanente de estos pacientes respecto a la audición, porque el daño puede ser irreversible. Entonces, en este caso, estos fármacos requieren, ¿no?, un suplemento adicional por vía intravenosa generalmente de magnesio, y luego por vía oral, obviamente, para, digamos, contrarrestar este efecto adverso que tienen estos fármacos antineoplásicos, ¿no? El ácido fólico. ¿A quiénes le dan el ácido fólico usualmente? A las embarazadas. A las gestantes, ¿no? ¿Y para qué le dan? ¿Cuál es la finalidad? Para que le ayude a la formación del embrión, profesor. Claro, sí, ¿no? Evitar justamente una anomalía que se llama espina bífida, que se produce en la formación, en los primeros meses, ¿no?, de la formación del feto, y que cierre ¿no?, digamos, la columna, ¿no? Entonces, cuando hay una deficiencia de ácido fólico, o mayor requerimiento, como en el caso de las embarazadas, hay un incremento del riesgo de anemia y de otros problemas, como el tema de la espina bífida, ¿no? Entonces, hay fármacos que aumentan la excreción y requieren necesariamente la administración de ácido fólico. AINES como el ácido acetilsalicílico, la sulfasalacina, anticonvulsivantes como la fenitoína, personas que padecen de epilepsia y toman fenitoína necesariamente tienen que tomar ácido fólico, ¿no?, para evitar justamente el riesgo de anemia. Porque en el caso de los anticonvulsivantes se toman de manera continua, crónica, ¿no?, toda la vida. En el caso de los antibióticos, como el cloranfenicol también, y antidiabéticos orales, como la metformina, requieren suplementos de ácido fólico, ¿no? Pero de todos, probablemente el caso más saltante sea el de los anticonvulsivantes. El fenobarbital, fenitoína incrementan el metabolismo de vitamina D, vitamina K y ácido fólico, y requieren un tratamiento crónico con estos suplementos, ¿no? Entonces, pacientes epilépticos, la indicación es que tomen suplementos de ácido fólico para evitar justamente la depresión de
este oligoelemento que contribuye a la formación de los glóbulos rojos. Existen también fármacos antineoplásicos que igualmente compiten justamente por el ácido fólico y depletan, ¿no? Depletan las reservas. El caso más importante es el metrotexate, que no solamente se usa para diversos tipos de neoplasias, sino también es uno de los fármacos que se usa para la artritis reumatoide, por ejemplo, ¿no? O la pirimetamina, que se usa para malaria o toxoplasmosis, son antagonistas del ácido fólico y también requieren suplementos de ácido fólico. Entonces, las recomendaciones con todos aquellos que toman metrotexate, anticonvulsivantes, todos aquellos fármacos que depletan las reservas del ácido fólico, es que haya que vigilar los síntomas, ¿no? Para evitar, digamos, la aparición de la anemia megaloblástica y administrar los suplementos, ¿no? Sobre todo en aquellos que reciben tratamientos crónicos, ¿no? Por ejemplo, una artritis, definitivamente toma metrotexate y tiene que tomar también ácido fólico como suplemento, ¿no? Entonces, el ácido fólico no solamente lo puede tomar en pastillas, ¿no? En algunos países, por ejemplo, el Estado tiene, digamos, algunas normas para que algunos alimentos de consumo habitual, por ejemplo, la harina que se utiliza para fabricar el pan, tengan este ingrediente ácido fólico digamos, como un adicional, como un aditivo, ¿no? De la harina que con el que se fabrica el pan, para evitar justamente el riesgo de la anemia y otras enfermedades, especialmente en las mujeres embarazadas. Entonces, no solamente es poder consumirlo como medicamento, sino también a través de alimentos ricos o fortificados con ácido fólico, ¿no? Después tenemos el caso, ya vamos a dejar los minerales y vamos a entrar a las vitaminas. ¿Cuántas? Las vitaminas se agrupan en dos grupos principales. ¿Cuáles son esos? ¿Se acuerdan? Hidrosolubles, liposolubles. Liposolubles y hidrosolubles. Ajá, hidro y liposolubles, ¿verdad? ¿Quiénes están en el grupo de las liposolubles? La vitamina A, doctor. La vitamina A, la vitamina D, La vitamina E. Y la K. y la K. La vitamina C. No, la vitamina C No, la K no. La pertenece, hidrosoluble, la vitamina C. pertenece al otro grupo, ¿no? Al de las hidrosolubles. Vitamina C, las vitaminas del complejo B pertenecen al grupo de las hidrosolubles. ¿Y cuál es la diferencia entre las lipo y las hidrosolubles? La liposoluble se absorbe más rápido en el cuerpo. Con la Ya, Y lo que son las hidrosolubles no se almacenan en el cuerpo. ajá, muy bien. En el caso de las hidrosolubles, el cuerpo toma la cantidad de vitaminas que necesita y el resto se elimina, como dice su compañera. En cambio, en las liposolubles hay un proceso de acumulación, ¿no? Como tiene afinidad por eh, lo- las zonas grasas del cuerpo, tiende a acumularse, ¿no? Y eso es peligroso, sobre todo cuando se toman medicamentos que son derivados de este tipo de vitaminas, ¿no? Por ejemplo, los retinoides. Retinoides ahora son el tratamiento de elección, por ejemplo, en el caso de acné, de moderado a severo, ¿no?
tretinoína, isotretinoína. Hay otros fármacos también a base de vitamina A, como el betacaroteno, digamos, se usan, ¿no? En tratamientos dermatológicos. Y entonces las personas que consumen esto, porque también son tratamientos largos, no son tratamientos cortos, sino más bien de 6 meses, un año, es tener el cuidado, ¿no? De no administrar o no consumir alimentos que sean ricos en vitamina A, ¿no? Porque puede potenciar la toxicidad. Y la toxicidad con vitamina A es, digamos, seria, muy seria, ¿no? Porque puede provocar hipertensión intracraneal, cefalea, alteraciones mentales, ictericia, visión borrosa, descamación cutánea, caída del cabello, una serie de, digamos, de efectos adversos bastante indeseables, ¿no? ¿Y en qué alimentos tenemos la vitamina A, por ejemplo? En la zanahoria. En la zanahoria, es lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? En general, sí, todos los, digamos, vegetales, digamos, coloreados, ¿no? Eh, zanahorias, beterragas, el camote mismo, ¿no? O sea, hay unos, ¿perdón? Pimentón. El pimentón, sí, todos aquellos vegetales coloreados son ricos en vitamina A, y hay que obviamente disminuir su consumo cuando se toma alguno de estos, ¿cómo se llaman? Medicamentos, ¿no? Luego tenemos el caso de la vitamina D, ¿no? Cuando hay fármacos que incrementan la toxicidad por vitamina D de manera indirecta, ¿no? Porque la vitamina D favorece la absorción del calcio, ¿no? Entonces, en algunos casos puede llevar a una hipercalcemia cuando se toman suplementos de vitamina D, como calciferol, paricalcitriol y otros derivados de la vitamina D, porque favorecen la absorción del calcio, ¿no? Igualmente, los diuréticos tiacídicos también, ¿no? Porque, digamos, pueden interferir y provocar hipercalcemia, ¿no? Porque retienen el calcio. Entonces, la recomendación es no administrar conjuntamente, ¿no? El otro caso es respecto a la vitamina E, ¿no? La vitamina E, no sé si ustedes lo han escuchado, pero antes yo me acuerdo que la promocionaban mucho por el tema del envejecimiento, ¿no? Que no sé si se acuerdan, hace unos años, no sé si hasta ahora. Sí. ¿Qué, Hasta qué ahora, doctor. Ahorita, doctor, ahora? recomiendo farmacias. Sí, ¿no? Sí, yo me acuerdo de una secretaria hace muchos años que tenía ahí en su escritorio un frasco gigante ahí de cápsulas blandas de vitamina E, ¿no? Y la vitamina E no es tan inocua como parece, porque incrementa el riesgo de sangrado, ¿no? Cuando se consume en cantidades superiores a las 50 unidades internacionales por día, produce sangrado a nivel gingival, ¿no? Especialmente en aquellos que también a la vez o consumen AINES, por ejemplo, ¿no? La vitamina E incrementa el riesgo de infarto hemorrágico en hipertensos y fumadores también. Inhibe la agregación plaquetaria, ¿no? Entonces, también hay el riesgo de sangrado, petequias, hematomas en personas que consumen más de los 50 unidades internacionales por día. No es tan inocua como parece, ¿no? Entonces,
tiene que, digamos, tener el cuidado la persona si toma medicamentos, por ejemplo, para hipertensión o si toma antiagregantes plaquetarios, porque definitivamente va a potenciar esa acción, digamos, hemorrágica, ¿no? El consumo constante de vitamina E. Esto lo comentamos al inicio de la clase, ¿no? La warfarina actúa por un antagonismo fisiológico, un antagonismo con respecto a la vitamina K, que interviene en la, digamos, en la formación de los factores de coagulación 7, 9, 10 al inhibir obviamente digamos, la conversión de vitamina K en esos factores de coagulación, ejerce su acción anticoagulante, ¿no? Pero hay alimentos que son bastante ricos en vitamina K y contrarrestan la acción de la warfarina, ¿no? Por ejemplo, las vísceras, ¿no? de la res, ¿no? Hígado, riñón, etcétera, de res, contienen cantidades importantes de vitamina K. Los vegetales verdes, ¿no? Habíamos visto, brócoli, col, espinaca, ¿no? El té verde, que ahora se consume bastante también por el tema de, digamos, de cuidado, ¿no? ¿Para qué usan el té verde? Para adelgazar, doctor. Para adelgazar, para bajar de peso, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, todo tiene su moda, su temporada, ¿no? Entonces, estos interfieren porque son ricos, son alimentos ricos en potasio e interfieren con los anticoagulantes, ¿no? Entonces, evitar el consumo de estos alimentos junto con warfarina, ¿no? Otros interfieren más bien con la absorción de la vitamina K y aumentan el riesgo de sangrado, ¿no? En este caso, la recomendación para los inhibidores de lipasa es monitorizar el perfil de coagulación. Entonces, hasta aquí son las vitaminas liposolubles, liposolubles. Ahora vamos a entrar con las vitaminas hidrosolubles, que si bien es cierto, no se almacenan en el organismo, sí interfieren con algunos fármacos, ¿no? Por ejemplo, la niacina interfiere con la bravastatina, incrementando el riesgo de miopatías y rhabdomiolisis, ¿no? Es decir, la destrucción de proteínas del músculo. Y con la insulina, por ejemplo, disminuye el efecto hipoglicemiante, ¿no? La piridoxina también compite con la levodopa porque tienen el mismo mecanismo de acción y disminuye la acción de la levodopa. La isoniazida bloquea la conversión de piridoxina a su forma activa y también, digamos, puede requerir suplementos adicionales, ¿no? Y incrementar la reacción adversa principal de la isoniazida, que es la neuropatía periférica, y pacientes, en algunos casos, que reciben tratamientos para tuberculosis pueden requerir suplementos con vitaminas del complejo B, ¿no? También otros que interfieren con la piridoxina son la hidralazina, la penicilamina y la cicloserina, ¿no? La vitamina B12, que es digamos, otra vitamina importante que contribuye a la formación de glóbulos rojos, cuando hay fármacos que disminuyen su absorción, están en mayor riesgo de sufrir anemia perniciosa. Y entonces se requiere suplementos adicionales de vitamina B12. Ahí tenemos analgésicos como el ácido acetilsalicílico, antigotosos,
como la colchicina, que interfiere con la absorción de vitamina B12, el cloranfenicol y antidiabéticos orales como la metformina. Entonces, en todos estos casos hay que siempre llevar controles respecto a la hemoglobina porque interfieren con la absorción de esta vitamina, ¿no? A manera de resumen, diremos que, por ejemplo, la vitamina 12 y los antiácidos tipo ranitidina disminuyen su absorción. Obviamente porque la vitamina B12 requiere un medio ácido para absorberse. Y si uno da un antiácido, obviamente disminuye su absorción y obviamente se requiere suplementos adicionales, ¿no? Cuando se toma medicamentos antihiperlipémicos como la colestiramina o el colestipol, puede disminuir la absorción de las vitaminas liposolubles que ustedes me mencionaron, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E y K. Ya lo vimos también con el caso del metrotexate, ¿no? Que requiere suplementos adicionales de ácido fólico y también de vitamina B12, porque el metrotexate disminuye su absorción. En el caso de los diuréticos, tenemos a la furosemida, ¿no? Que incrementa la pérdida de muchos, igual a hidroclorotiazida, excepto la del calcio, ¿no? Que retiene calcio. Y en el caso de los laxantes también disminuye la absorción de muchos nutrientes, ¿no? Y también el uso constante de laxantes requiere también suplementos, ¿no? Aunque en ese tema de los laxantes, lo ideal es no consumirlos, ¿no? Lo ideal es tener una dieta apropiada que permita, digamos, un funcionamiento del sistema gastrointestinal regular, normal, ¿no? No es recomendado el uso de laxantes. Bueno, en general, el uso de los medicamentos es una cosa bastante complicada y seria. El conocer de los medicamentos, el conocer su biodisponibilidad, el conocer con qué sustancias interfieren, ya sea otros medicamentos, productos naturales, como lo vimos en la clase pasada, con compuestos tan inocuos como pareciera, como estos suplementos alimenticios, siempre tienen que tomarse por eso con mucho cuidado para que tengan el efecto que se requiere, ¿no? No tomar medicamentos de manera indiscriminada. Si trabajan en ambientes, en hospitales, establecimientos de salud, revisar siempre lo que se dispensa, ¿no? No actuar mecánicamente, sino revisar lo que se está entregando, ¿no? Porque ahí hay la oportunidad justamente de poder encontrar este tipo de interacciones que hemos visto a lo largo del curso, ¿no? No es una práctica, digamos, automática, ¿no? Sino hay que tener el conocimiento para poder dar la recomendación justa. Ahora también lo vimos en algunas de las clases, hay herramientas, ¿no? Que están disponibles no solo en la computadora, sino también incluso en los celulares, como para poder rápidamente buscar cuando hay algún tipo de duda, sobre todo cuando se toma un gran número de medicamentos, encontrar las reacciones adversas más serias y poder hacer, digamos, la indicación al médico para cambiar, ¿no? la prescripción.
Bien, hasta ahí yo creo que estamos cerrando el curso. Como les decía al inicio, la próxima semana haremos un repaso de toda esta segunda parte y tendremos un pequeño pasito de las semanas. Sí, sí, Daisy. Doctor, buenos días. Doctor, yo tengo una duda. Eh, solamente para Sí. aclarar, ¿solamente estas interacciones es solamente cuando toman por vía oral nada más? O en caso, por ejemplo, ahora yo veo que se está usando bastante lo que son las mascarillas que contienen vitamina E. Entonces, y lo están usando, bueno, yo lo que he visto que son personas mayores, ¿no? 80, 70 años, como para prevenir lo que usted dijo que es el envejecimiento. ¿Ahí habría alguna interacción si es que tomar algún medicamento? ¿O es solamente vía oral las interacciones? Esa era mi duda que tenía. Sí, buena pregunta. ¿Cómo son esas mascarillas que tienen vitamina E? Disculpa, no, nunca las he visto. Son mascarillas que, que contienen vitamina E y ácido hialurónico y se Ya. ponen todos los, o 3 veces a la semana he visto que lo ponen, las personas mayormente lo usan 70 años, lo usan así, se queda como 15 minutos en la Que piel. son mascarillas así, como Mascarillas si faciales, así, faciales, esas que se ponen como ya que como, cubren todo el rostro, que así cubren todo como el antes, rostro. ajá, así como antes lo usaban la palta, ¿no? En la cara, algo así son, Ah, pero algo así. Ah, ya, mira qué interesante. No, y ya he visto que últimamente están usando bastante las personas mayores a partir de 50 años porque hay bastante publicidad, ¿no? De que que es para el las envejecimiento. arrugas, las arrugas. Y ahora que he visto, ¿hay alguna interacción si en caso la persona tomara medicamentos o solamente es vía oral, nada más las interacciones? Esa era mi duda que Las, tenía. sí, las interacciones se van a dar, las interacciones se van a dar cuando el fármaco llega a la sangre, ¿sí? Ah, claro. ¿Sí? Ya sea por vía endovenosa o por vía oral. Ahora, la absorción que pueda haber de vitamina E o del ácido hialurónico a través de la piel, ahí sí, digamos, tendríamos que ver primero la concentración, ¿no? de vitamina E que hay en en esas cremas o en esos, digamos, eh, mascarillas, ¿no? Para ver si realmente la concentración es importante y puede llegar a absorberse a través de la piel y causar algún tipo de interacción. Por lo general, en los tratamientos dérmicos, las concentraciones no son tan altas, más bien las concentraciones son bajas, no son tan grandes. En el caso de productos para la piel. Entonces, obviamente, si las concentraciones son bajas, la absorción también va a ser mínima, ¿no? A través de esa vía. Entonces, una de las primeras cosas que tendríamos que mirar es cuál es la concentración eh, que hay en esas mascarillas y si es alta o es baja, porque en el caso de las vitaminas hay dosis diarias recomendadas, ¿no? Entonces, mirar en el caso de la vitamina E en particular, cuánto es la dosis diaria recomendada digamos, si esta mascarilla sobrepasa, ¿no? Eh, digamos, largamente esa recomendación, ¿no? Entonces, porque en algún caso sí puede haber absorción. ¿Sí? La vitamina E se puede absorber a través de la piel y llegar a la circulación y provocar algún tipo de interacción. Pero ahí lo importante sería ver de cuánto estamos hablando de vitamina E, ¿no? En algunos productos cosméticos, ustedes saben que los productos cosméticos aquí en el país, eh, digamos, los controles que realiza la autoridad regulatoria son muy escasos, ¿no? O sea, usted sabe quién es la autoridad, ¿no? Regulatoria, para no estar hablando de mismos. Sí, doctor. ¿Quién es?
¿No es la digemida acá? La digemid. Entonces la digemid le pone más énfasis a lo que son los productos farmacéuticos, ¿no? Las especialidades, ¿no? Ahí le pone más énfasis, obviamente, porque son de mayor riesgo, ¿no? Y en el caso de los dispositivos médicos y los productos sanitarios, donde están los cosméticos, que vendría a ser el caso de este producto, los controles son muy limitados o son muy escasos porque no hacen no toman muchas muestras en el mercado de este tipo de productos. Pero sí, y además el registro es prácticamente automático. O sea, uno registra el producto, incluso lo hace de manera virtual, y a los 2 días ya tiene el registro sanitario de este tipo de productos, cuyo registro sanitario se expresa con las letras NSO, ¿no? ¿No? Notificación sanitaria obligatoria, dice, ¿no? Pero en realidad es un registro que se hace de manera prácticamente automática. Y las veces que hemos hecho, y particularmente en el caso de la vitamina E, ahí me ha tocado analizar hace mucho tiempo, obviamente, algunas cremas que en el rotulado indicaban una crema X que contenía vitamina E, ¿no? Digamos, con esa misma finalidad. Y finalmente, cuando lo hemos analizado en el laboratorio, ni siquiera creo que hemos llegado a analizarlo, porque cuando hemos visto la composición ya del producto, no contenía vitamina E. O sea, a lo que me refiero es que el tema de la vitamina E era un tema más publicitario y en realidad el producto no contenía esta vitamina, ¿no? Entonces, cuando le hemos preguntado al fabricante, ¿no? ¿Por qué rotulas vitamina E cuando tu producto no lo contiene? Obviamente nos ha dicho eso, ¿no? Que finalmente sí tenía, pero las cantidades que tenía eran muy pequeñas, ¿no? Por decir insignificantes, eh, pero que no, digamos, a la hora de declararlo en el protocolo de análisis, ya no lo habían consignado, porque obviamente la cantidad era demasiado escasa como para poder analizarse y encontrar una cantidad, digamos, determinada de eso, ¿no? Y solamente le habían agregado una cantidad ínfima, pero sin embargo, en el rótulo lo que más resaltaba era el nombre de la crema y la palabra vitamina E en letras grandes digamos, resaltada, cuando en realidad la crema no lo tenía, ¿me entiendes? Entonces, por eso te decía que habría que ver realmente cuánto es la cantidad, ¿no? de esta vitamina en esa formulación de mascarilla, porque algunas veces es un tema más de tipo publicitario, como el que te cuento que me pasó hace unos años, que un tema, digamos, eh, de, digamos, de alguna indicación médica, ¿no? Por eso, lo primero que tendrías que ver es, ¿tiene registro sanitario, así como RS, o si es una NSO, o sea, si está declarado como un producto cosmético, ¿sí? Si es cosmético, ahí tendría mis dudas si realmente tiene una cantidad importante de vitamina E y si en este caso puede interferir con algún tratamiento que esté llevando la persona, ¿no? Entonces sí, hay que, digamos, hay que evaluarlo más en detalle, digamos, respecto a esas mascarillas. De repente si traes una foto a la próxima clase con digamos, la composición y el tipo de registro que tiene, ahí te podría dar un poquito más de información, pero eso es un poco lo que nos ha pasado en la práctica con este tipo de productos que tienen apariencia o tienen finalidad cosmética. No sé si respondí un poco a tu pregunta, Daisy, pero eso Sí, es. doctor. Sí, Sí, ya no tengo muchas dudas. Gracias, doctor. eso. Listo.
¿Alguna otra consulta? Si no, vamos a ir avanzando para que no estar ajustados con los tiempos, con el caso clínico número 5, que era es el penúltimo de los casos, y vamos a comenzar con el cuestionario, ¿no? Que les tocó, creo, al grupo 1 y 2. Voy a darle la pauta a quien vaya a presentar primero del grupo 1 el cuestionario y luego el grupo número 2. ¿Quién del grupo número 1 tiene su caso clínico 5 listo como para poder presentar? Profesor, al grupo 1 le tocó el cuestionario. Sí, el cuestionario, con eso vamos a comenzar. Ya, profesor. A ti te doy la opción de compartir. No, a mis compañeros voy a decirles ahora. A ver. Profesor, ¿puede poner a Trinidad para compartir, por favor? Sí, claro que sí. Un minutito, por favor. Antes de darle a Trinidad el pase, yo voy a compartir el casito para leerlo en conjunto y tener todos en mente el caso, ¿sí? Y ya te doy el pase, Trinidad. Un momentito. ¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Ya. A ver, tú misma, Trinidad, ayúdame leyendo el primer párrafo. Hasta ahí tú. Ya, profesor, sí. Un ratito. Dice paciente, paciente GMC de 34 años de edad, sexo femenino, mestiza, de aproximadamente 55 kilos de peso corporal, que ingresa al servicio de emergencia, cama 12, el día 6 de marzo a las 8 horas, donde le asigna la historia clínica 498-30. Refiere que presenta fatiga, diaforesis, adormecimiento de extremidades y somnolencia. Al examen físico, ABD, BD no doloroso a la palpación, RHA más neurológico positivo. En el examen neurológico, despierta, luce debilitada, fuerza motora disminuida, sensibilidad conservada, manifiesta entumecimiento en miembros inferiores y miembros superiores, piel y mucosas, algo deshidratadas, pálidas, diaforética, AREG, frecuencia cardíaca 88 por minuto, frecuencia respiratoria 19 por minuto, presión arterial 90/50, y la temperatura de 78 grados. La impresión diagnóstica es que diabetes mellitus descompensada, hipoglicemia y también lo que es ITU. Ya, entonces una paciente de 34 años, ¿no? Al examen físico dice abdomen blando, no doloroso, ¿no? Tiene entumecimiento de las extremidades, miembros inferiores y miembros superiores,
está algo deshidratada, pálida, diaforética, ¿no? Pero en general tiene un aparente regular estado general, su presión es 90/50 y el diagnóstico inicial es diabetes mellitus, que está descompensado, hipoglicemia y ITU, ¿no? El ITU, en general las infecciones en los diabéticos son algo frecuentes. Entonces, vamos a ver qué continúa. ¿Alguno del mismo grupo 1 que pueda continuar con el resto del caso, por favor, a partir del químico farmacéutico? Yo, doctor. Guaya. Sí, adelante, por favor. Químico Guaya, por farmacéutico. favor. ¿Ya? Químico farmacéutico clínico apertura la ficha de monitorización el mismo día y en la entrevista con la paciente. Esto refiere a antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, diagnosticada desde hace un año, a la vez que inició tratamiento con glibenclamida de 5 miligramos, tableta vía oral cada 24 horas, que toma desde hasta las 6 horas del día de su ingreso a emergencias. También sigue una dieta baja en carbohidratos y azúcares, no teniendo hábitos nocivos ni alergia. Por otro lado, manifiesta que el día 4 de marzo en la mañana siente dolor a nivel de la cintura posterior, ardor al miccionar y nota su orina algo turbia, por lo que acude a la botica y le indican ciprofloxacina de 500 miligramos más fenazopiridina de 80 miligramos tabletas vía oral cada 12 horas, ibuprofeno de 800 miligramos tableta oral cada 8 horas, que toma desde el mismo 4 de marzo hasta las 6 horas del día 6 de marzo, en lo que ingiere conjuntamente con el glibenclamida a las 7 horas, inicia signos y síntomas descritos, acude a emergencia. Desde su ingreso a emergencia, la paciente recibe el siguiente tratamiento farmacológico: cloruro de sodio por 1 litro, frasco vía oral 400 mililitros a chorro, luego a 30 goteos por minutos. Dextrosa al 33.3%, 3 ampollas vía intravenosa. Ranitidina de 50 miligramos en ampolla vía oral cada 8 horas y cefatolina de 1 gramo, un frasco, una ampolla vía endovenosa cada 6 horas. Hasta ahí, hasta ahí ok. nomás. Sí, muy amable, gracias. Ya. Entonces, hace lo que hace la mayoría de personas, ¿no? Va a la farmacia y venía tomando ya glibenclamida, en la farmacia le indican, ¿no? Dice, por eso está entrecomillado, ciprofenazopiridina, aparentemente para el ITU, ¿no? Pero ya les he dicho que el cipro ya no tiene una resistencia bastante alta, no está indicado para las infecciones urinarias. Ibuprofeno en una dosis muy, muy grande, 800, y eso la lleva a emergencia, ¿no? En emergencia, obviamente, como tenía la hipoglicemia, estaba en 43, le comienzan a dar el suero o dextrosa para elevar esa glicemia, y también le hacen otros análisis, ¿no? Urea, creatinina, urea está volando, creatinina también está elevado, sodio, potasio, y le hacen un examen de orina donde encuentran gérmenes 2 cruces, ¿no? Entonces, ese es el caso. O sea, es una paciente que tiene diabetes, no está controlada, y vamos a ver qué han respondido respecto al cuestionario del grupo número 1. A ver, ¿dónde estás, Trinidad, para darte el pase? Si puedes levantar tu mano. A ver un ratito. Ya te vi. Ajá. Ya está. Listo, Trinidad. Adelante. Ya está. Hasta la pregunta número 1. Bueno, ahora, el cuestionario del caso número 5, la pregunta dice, con el apoyo de la bibliografía, fundamentar el uso de cada uno de los fármacos que se han utilizado en el caso clínico.
Los medicamentos, el primero es la glibenclamida de 5 miligramos, con una dosis de 24 horas vía oral. Dentro del fundamento, este está indicado para la diabetes mellitus en adultos cuando las medicinas más las dietéticas y el ejercicio físico y la pérdida del peso no han sido suficientes por sí solos. Entonces, para lograr un control adecuado de la glucemia, se ha usado la glibenclamida. Y según el caso clínico, ya que este paciente revisa este tratamiento, ya que está diagnosticada hace más de un año con la diabetes mellitus tipo 2. Ahora, otro medicamento es el ciprofloxacino de 500 miligramos con cenazopiridina de 80 miligramos, que es una tableta bioral cada 12 horas, y este está indicado para el tratamiento de infecciones e inflamaciones del tracto urinario, que es acompañado de un gran componente doloroso de las vías urinarias. Este está para los gérmenes gram negativos sensibles al ciprofloxacino. Y este ha sido indicado en el caso clínico según una óptica. Luego tenemos el ibuprofeno de 800 miligramos, también que es vía oral, cada 8 horas. Y este está indicado en el tratamiento de procesos dolorosos de intensidad leve a moderada, como un dolor dental o el dolor postoperatorio o un tratamiento asintomático de la cefalea. Y según el caso clínico, también este fue indicado por una óptica. Siguiente. En esto tenemos acá el cloruro de sodio al 0.9%, vía intravenosa de 400 mililitros a chorro, luego se le dio a 30 gotas por minuto. El fundamento de este es que se utiliza como un vehículo o diluyente para el uso terapéutico en la hora de administración parenteral, o sea, intravenosa, intramuscular o subcutánea. Esto ha sido dado según el Centro de Información de Medicamentos, y que las soluciones inyectables de cloruro de sodio al 0.9% en agua inyectable están indicadas en casos de deshidratación hipotónica con hiponatremia real, para recuperar o mantener el balance hidroeléctrico, alcalosis hipoclorémica, o para solucionar y aplicar medicamentos por venoclisis. Luego tenemos la dextrosa del 33.3%, también intravenosa. Este está dado para la crisis de glucemia en pacientes adultos con diabetes mellitus. Y según el Centro de Información de Medicamentos, este se metaboliza a dióxido de carbono y en agua en todos los tejidos del organismo. Y si la glucosa plasmática está en excesos, este se excreta con una pequeña parte con la orina. Siguiente. Otro medicamento es la ranitidina. Sí, disculpa que te interrumpa. Lo que sí les voy a pedir, esta vez sí vamos a ser un poco estrictos con el tiempo, para que todos los 8 grupos puedan exponer hoy día. Así que sí les voy a pedir que de cada lámina resalten lo más importante, porque esperamos que hasta las 9:30 pueda terminar este grupo al menos de presentar. ¿Sí? Adelante, Sí, continúa. Entonces tenemos la ranitidina de 50 miligramos intravenosa cada 8 horas, y este está indicado para el tratamiento de reflujo gastroesofágico, y según la Bibliografía Nacional de Medicina, la inyección de ranitidina se usa en personas que están hospitalizadas para tratar ciertas condiciones en las cuales el estómago produce demasiado ácido o para tratar las úlceras. Luego tenemos la cefalotidina de 1 gramo vía intravenosa cada 6 horas. Está indicado contra las infecciones de vías urinarias. Lo siguiente, PPT. Continúa mi compañero. Continuando con la pregunta 2, es en el caso clínico identificar los factores de riesgo en relación a los fármacos y el paciente, explicando cada uno de los predisponentes a la aparición de eventos adversos. En este caso hemos considerado, lo más importante, que son 3, como el ciprofloxacino más glibenclamida,
y el ibuprofeno, ¿no? El factor de riesgo de diabetes mellitus, daño renal, y ya que el paciente presenta una hipoglucemia, ¿no? Y en pacientes diabéticos el riesgo es mayor de sufrir algún daño renal, ¿no? Problema renal, más si tiene aún infección urinaria. En el caso del ciprofloxacino con la glibenclamida, estos dos interaccionan ya que pues, aumenta la hipoglucemia, ¿no? El efecto hipoglucemiante de la glibenclamida, es lo que produce el ciprofloxacino. Y también en combinación con el ibuprofeno también de igual manera también aumenta los niveles de hipoglucemia. En este caso estaría alterando o ese efecto en este paciente, ¿no? Ya que tiene hipoglucemia. También el ibuprofeno también causa reacciones al sistema nervioso central como fatiga, somnolencia. Y el ciprofloxacino, bueno, en efectos raros, causa también la diaforesis que tiene la paciente, ¿no? La sudoración. Pero lo más resaltante es la hipoglucemia, ¿no? Que causa el cipro con la glibenclamida y el ibuprofeno con la glibenclamida. Siguiente, compañero. Bueno, y como última PPT nos tocó la interpretación de resultados y las pruebas de laboratorio clínico con el paciente en el caso y su influencia en esos medicamentos. Bueno, en este caso la glibenclamida interacciona con el ciprofloxacino, como ya mencioné, con el ibuprofeno, y esto provoca hipoglucemia, ¿no? Y de acuerdo a sus resultados, ahí a las 8:30 de la mañana tenía 43 miligramos por decilitro, a las 10:30 131, que se considera normal, y a las 12:30 85, también que es en el rango normal, ¿no? Pero al inicio estaba demasiado bajo. Entre las concentraciones sanguíneas de nitrógeno úrico, concentraciones séricas de creatinina y potasio, puede aumentar también el daño renal, ¿no? En ese caso está un poco elevado también, ¿no? Ya que tiene la infección urinaria, pues es más probable que esté elevado por este caso, ¿no? La urea y la creatinina. En caso del sodio y potasio se encuentran con normalidad. Eso sería todo, doctor. Muchas gracias. Si dejamos de compartir un ratito, ya está. Ustedes saben que la diabetes es la otra epidemia que tenemos, ¿no? Casi un 30% de la población tiene diabetes, ¿no? Por diferentes razones, ¿no? Pero tiene diabetes. Entonces, el hecho de un diabético de ir a la farmacia y automedicarse, sabiendo que hay doble responsabilidad ahí, ¿no? Sabiendo de que está tomando un medicamento antidiabético bastante fuerte, como el glibenclamida, y no hacer, digamos, de parte del que dispensa, digamos, una adecuada evaluación del paciente y darle una indicación, que de hecho incluso está mal la indicación, porque como les comentaba ya, el ciprofloxacino no, no es uno de elección para las infecciones urinarias, y el ibuprofeno en una dosis muy grande, ya ahí hay digamos, una falta, ¿no? Un paciente diabético no tiene que ser, digamos, indicado, medicado por un endocrinólogo, ¿no? No puede ir y automedicarse en la farmacia, porque toma este tipo de medicamentos que tienen interacción con muchos otros fármacos. Entonces, lo primero, preguntar siempre cuando alguien va, y seguro que han ido a donde ustedes trabajan y le dicen, doctor, tengo infección urinaria, ¿qué me puedo tomar? Lo primero no es buscar ahí qué le pueden dar, sino lo primero es preguntarle, ¿usted toma algún medicamento? ¿Cada cuánto lo toma? ¿Cómo lo toma? ¿No toma algún otro? ¿Toma un suplemento nutricional, etcétera? Porque si va y la primera reacción es buscar qué le puede dar y ni siquiera preguntar qué otro medicamento está tomando,
puede ocurrir lo que le pasó a esa paciente, ¿no? Es decir, ir a emergencias, llegar a emergencias por una hipoglicemia severa, ¿no? Entonces, siempre hay que tener ese cuidado. Hasta aquí nos vamos a quedar con esta parte, no sin antes tomarle la asistencia, y luego de la pausa comenzaremos con el grupo 2, también con el cuestionario, para ver qué han preparado ellos. Y esta vez sí, como decía, vamos a ser muy respetuosos del tiempo, de tal manera que todos los 8 grupos podamos terminar este caso clínico 5 el día de hoy y dejar solamente pendiente para la última clase el caso clínico número 6 y creo que también hay un seminario. Listo. Voy a tomar la asistencia y ahí nos vamos a la pausa. ¿Sí? A ver. Arango. Presente, doctor. Asensio. Presente, doctor. Ávila. Presente, doctor. Benito. Presente, doctor. Calderón Acosta. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Calderón Ichpas. Calle Fernández. Presente, doctor. Carranza Rivera. Carrasco. Presente, doctor Carrasco. Castro. Tiene problemas de conexión, profesor. Ya, al final voy a volver a llamar y ahí me lo menciona, ¿sí? Castro. Presente, doctor. Cerdán. Chagua. Chapoñán. Presente, profesor. Chara. Presente, profesor. Díaz. Presente, profesor. Flores. Presente, doctor. Genaro. Presente, profesor. Yanotti. Presente, profesor. Huamán. Presente, doctor Guamán. Presente. Huatuco. Guaya. Presente, Huatuco. Guaya. Guaya, presente, doctor. Irigoy. Presente, Irigoyen, doctor. López. Ludeña. Presente, Ludeña, doctor. Buenos días. Buenos días. Mamani. Presente, doctor. Mantilla. Presente, doctor. Montesinos. Presente, Montesinos, profesor. Buenos días. Presente, profesor. Buen día. Montesinos. Sí, sé que tuviste problemas, ¿no? No hay problema. Lo bueno que Sí, estás profesor. acá. Sí. Sí, profesor. Morales. Presente, profesor. Yáñez. Buenos días, Ñañez. Presente, profesor. Olazo. Presente, doctor Olazo. Palomino. Presente, profesor Palomino. Rojas. Presente, profesor. Buenos días. Buen día. Romero. Presente, doctor Romero. Santos. Susaníbar. Presente, doctor. Tapia. Presente, doctor. Tello. Presente, Tello, profesor. Trinidad. Presente, Trinidad, profesor. Ureta. Presente, Ureta, doctor. Vázquez. Presente, doctor. Vera. Presente, doctor. Villanueva. Presente, doctor. Y Ceballos. Presente, doctor. Ya, voy a volver a... Sí, voy a de volver a parte llamar de- y de ahí Doctor, me disculpa. mencionas. Sí. Voy a volver a parte llamar a de- los... Calderón Ichpas, ¿está? Presente, profesor. Ya. Carranza. Doctor, Carranza está trabajando y no puede contestar. Está trabajando, ya. Cerdán. Estoy. Presente, doctor. Chagua.
López y Santos. Doctor, de parte de Santos, que me dijo que su papá falleció, por eso no iba a asistir. Ay, ay, ay. Uy, lo lamento mucho. Lo lamento mucho. Listo. No hay problema, la vamos a considerar. Doctor Carranza. Carranza. Doctor, sí. Ya. Listo. Entonces, hacemos una pausa de 5 minutos hasta 9:35 y retornamos. Que tengan, digamos, su tiempo para tomar un cafecito y regresamos con el grupo número 2. Gracias. Nos unamos a la otra sala, por favor.